El mundo antiguo no ha sido relegado al olvido, pervive en museos y en muchos casos yace oculto bajo nuestros propios pies. En ocasiones, sus vestigios se ocultan a plena vista. Para ilustrar esto, hemos recopilado en este video algunos de los artefactos antiguos más asombrosos. Viajamos a la India, donde arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron una escultura milenaria del dios Sol en tierras agrícolas de la aldea de Kalagodu, en el distrito de Anantapur, Andhra Pradesh. Esta escultura fue descubierta por Nagendra, hijo de Harijan Banurapa, mientras labraba la tierra. Esta representación en granito, de cerca de 6 decímetros, muestra al dios Sol sosteniendo 2 flores de loto. El estilo de la escultura sugiere que podría pertenecer al período de los reyes Satavahana o Ixbaku de Andhra. Según Bedveer Arya, autor del renombrado libro Cronología de la India, la escultura podría haber estado oculta bajo tierra o sumergida durante siglos, quizás a raíz de un ataque invasor. Este hallazgo podría desencadenar otros descubrimientos arqueológicos en la región. La iconografía de este dios Sol ha sido comparada con otras esculturas halladas en el área. Esta pieza será conservada en el Museo Arqueológico de Anantapur, ofreciéndonos una ventana hacia la rica herencia cultural de la India y la devoción al dios Sol en tiempos antiguos. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu contribución es muy importante para nosotros. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México desenterraron vestigios de una embarcación de madera de unos 400 años en la ciudad de Chalco de Díaz Covarrubias. Durante las excavaciones, se recuperaron 7 fragmentos de madera, cada uno de alrededor de 9 decímetros de longitud y 2 decímetros y medio de ancho. Estos remanentes datan de los primeros años del virreinato de la Nueva España, tras la caída de Tenochtitlán en 1521. El lugar de la excavación antiguamente formaba parte del lago Chalco, uno de los grandes lagos nombrados en honor a la antigua ciudad de Chalco, cuna de civilizaciones mesoamericanas como los toltecas y aztecas. La forma curvada de la madera sugiere que podría haber pertenecido a una embarcación tipo brigantina usada por los conquistadores españoles o posiblemente empleada para anclar canoas indígenas en la orilla del lago. Documentos históricos indican que los españoles construyeron una flota de brigantinas de poco calado para conquistar los Grandes Lagos en 1521, usando madera de embarcaciones que Cortés mandó destruir al arribar a Veracruz en abril de 1519. El equipo de Liná también halló un asentamiento en la ribera noreste del lago Chalco, cerca de las antiguas ruinas de la ciudad Tlatilco de Tlapacoya. Un camposanto anglosajón en las lomas de Lincolnshire en el Reino Unido ha desvelado las sepulturas de damas ostentosamente ataviadas, inhumadas junto a sus joyas y pertenencias. El cementerio, hallado tras el descubrimiento de artefactos en el sitio por parte de un detectorista en Scranby, cercano a Skegness, alberga aproximadamente una veintena de tumbas que datan de los siglos V y VI. Una de las inhumaciones más destacadas es la de una dama acunando a un infante. Estas mujeres fueron sepultadas con collares confeccionados de cuentas de ámbar, vidrio y cristal de roca. Objetos personales como pinzas, bolsas tejidas sostenidas por anillos de marfil de elefante y broches exquisitamente ornamentados. Algunas incluso portaban anillos de plata en sus dedos y una especie de hebilla plateada frecuentemente vinculada a las comunidades judías en Kent. Los hombres, en contraste, fueron enterrados con armas, como lanzas y escudos. Estas opulentas inhumaciones se alinean con los rituales mortuorios practicados durante los primeros siglos de las migraciones germánicas hacia el este de Inglaterra. Esta excavación pionera en el sitio involucró a miembros de la RAF, voluntarios de diversas naciones y estudiantes. Se están analizando los dientes y huesos de los inhumados para determinar sus orígenes y dieta, mientras que los anillos de marfil son estudiados para discernir la especie de elefante empleada en su confección. El yacimiento de Vindolanda, situado en el Reino Unido y renombrado por sus bien conservadas edificaciones y las tablillas escritas halladas en sus profundidades, alberga asimismo un objeto singular, el fragmento del calendario de Vindolanda. A lo largo del extinto Imperio Romano,
solo 3 fragmentos de calendario han sido desenterrados, uno en Salzburgo, otro en Granden, Francia, y el tercero en Vindolanda. El fragmento de Vindolanda, forjado en una aleación de cobre, pertenece a un anillo cuyo diámetro se estima en 3 decímetros, sugiriendo su uso privado. Este pedazo cuenta con 15 orificios, probablemente empleados para señalar los días con una estaca. Si se distribuyeran equitativamente alrededor del calendario entero, cada uno denotaría un intervalo de 2 jornadas. El fragmento lleva inscrita la palabra septiembre y caracteres que representan fechas concretas y el equinoccio otoñal. Descubierto en el año 2008 cerca del Principia y el Granero, el fragmento data del tercer o cuarto siglo después de Cristo. Se piensa que el calendario se empleaba para prever fechas venideras ligadas a ciclos agrícolas y pecuarios. No obstante, debido a su rareza y la escasez de referencias literarias, su propósito preciso sigue siendo un enigma. Las crónicas invernales, o Waniyetu Wowapi, en Lakota, constituyen calendarios o narraciones pictográficas empleadas por tribus originarias norteamericanas, entre las que se incluyen los Blackfeet, Mandan, Kiowa, Lakota y otras naciones de las llanuras. Tradicionalmente plasmadas sobre pieles de bisonte, estas crónicas ilustran los sucesos más sobresalientes de cada anualidad, sirviendo como registros mnemotécnicos para las narrativas orales. La expresión crónica invernal proviene del idioma Lakota, en el que Waniyetu denota invierno y Wowapi se refiere a algo marcado susceptible de ser leído o narrado. La costumbre de confeccionar estas crónicas se remonta a la era precolombina y tenía una importancia cardinal en las prácticas autóctonas, favoreciendo la transmisión de saberes de linaje en linaje. Dichas crónicas a menudo desvelan relatos comunitarios, relaciones intertribales e interacciones con colonos europeos. En la actualidad, estas crónicas son fuentes historiográficas impagables para entender la historia de los habitantes de las grandes llanuras y sus vivencias frente al colonialismo. El erudito del Smithsonian, Garrick Mallory, al referirse a uno de los eventos, el año en que las estrellas descendieron, correlacionó las crónicas invernales Lakota con calendarios occidentales y examinó la odisea de esta nación. Representan un medio inigualable de conservar la historia de una cultura que carecía de una tradición escrita. El mausoleo de Mastaba de Gesi-Re, una milenaria construcción egipcia ubicada en Saqqara, en Egipto, resguarda una insólita colección de paneles de madera. Dichos paneles, hallados en 1860 por Auguste Mariette, son renombrados por su magistral elaboración y trascendencia histórica. La mastaba, que se remonta al tercer milenio, aproximadamente 2700 años antes de Cristo, fue el postrer descanso de Gesi-Re, un distinguido oficial bajo el mandato del rey Djoser. Los paneles, esculpidos a partir del apreciado cedro libanés, presentan a Gesi-Re en diversas actitudes y atuendos, pareciendo relatar instantes determinantes de su existencia. Estas obras estaban incrustadas en puertas simuladas, quizás simbolizando al difunto en el más allá. La destreza y pericia con la que fueron realizados los paneles son impresionantes, con los rasgos de Gesi-Re y los jeroglíficos sobre su testa grabados con insuperable precisión. Los paneles se exhibieron en la Exposición Universal de 1878 en París, donde se les consideró como las reliquias más antiguas que evidenciaban las grandezas faraónicas. En el año 2021, el Museo Egipcio inauguró un proyecto de restauración para los paneles en concordancia con el Instituto Francés de Arqueología Oriental, con el propósito de estudiar su reinstalación en un contexto que rememorara su disposición primigenia en la mastaba. Arqueólogos han llevado a cabo un hallazgo sobresaliente en el castillo de Aín, en la comarca de Castellón, en España. Una espada medieval en un impecable estado de conservación, fechada en el siglo XIV. La espada, de 91 centímetros de envergadura, con una guarda de 12 centímetros y un pomo esférico, fue descubierta bajo un suelo de argamasa, en un aposento provisto de una chimenea y un banco de trabajo. El descubrimiento se produjo en el marco de un proyecto dirigido a reforzar el baluarte suroeste del castillo, con el fin de detener su desgaste y magnificar su trascendencia histórica. El castillo de Aín, incrustado en las laderas de la Sierra del Espadán,
Fue erigido en el siglo XIII por los señores musulmanes de la taifa de Valencia, pero poco después fue arrebatado por Jaime I de Aragón en 1238. La zona fue escenario de incontables insurrecciones y reconquistas, y el castillo padeció significativos destrozos durante la Guerra de los Dos Pedros, entre 1356 y 1375. Tras la derrota definitiva de las tropas musulmanas en el siglo XV, el castillo declinó en su relevancia estratégica y quedó desolado. En la actualidad, el gobierno catalán y el ayuntamiento de Aín financian excavaciones y refuerzos estructurales para salvaguardar los vestigios de este enclave histórico. Una impresionante reliquia con aproximadamente 1500 años de antigüedad, un altar de caliza descubierto en el yacimiento arqueológico de La Corona al norte de Guatemala, ha proporcionado reveladoras perspectivas sobre las tácticas políticas de la antigua dinastía maya Ka'anul. El altar, emplazado en un templo, muestra al rey Chactuc Ichac, soberano de la corona, blandiendo un cetro del cual surgen dos deidades protectoras de la ciudad. La inscripción en el bloque, de 1,43 m por 91 centímetros, corresponde al 12 de mayo de 544. El objeto demuestra que la dinastía Ka'anul, también denominada el Reino de la Serpiente, ideó una estratagema política en la corona que desembocó en su triunfo sobre los adversarios de Tikal en 562, permitiéndoles dominar las tierras bajas mayas en el sudeste de Mesoamérica durante 2 siglos. Dicha táctica política radicó en tejer alianzas con urbes menores circundantes a Tikal. Asimismo, el altar relata una boda real entre una princesa del Reino de la Serpiente y un monarca de la corona. El descubrimiento de este altar ha sido equiparado a una versión histórica maya de Juego de Tronos, arrojando luz sobre las intrigas políticas de la era. Exceptuando los dragones, quizás los acontecimientos de Juego de Tronos no resultaran tan quiméricos como suponíamos. El frontal del pulpo es una magnífica reliquia de la cultura mochica del antiguo Perú, simbolizando la meticulosa artesanía y el profundo simbolismo de esta civilización. Esta joya, fechada entre los años 300 y 600 después de Cristo, fue labrada en oro, crisocola y conchas, y presenta un rostro central con colosales colmillos y ojos prominentes, rodeado por 8 protuberancias dentadas que culminan en semblantes zoomorfos. Estas extensiones, identificadas como tentáculos de pulpo, se cree que otorgan una potencia simbólica a la pieza. La cultura mochica, renombrada por su llamativa iconografía, solía plasmar intrincadas narraciones en su arte, reflejando su cosmovisión y su interacción con el entorno natural. El frontal del pulpo es considerado una representación de una enigmática deidad mochica, Ayapaec, un ente protector que socorrería a los mochica en periodos de conmoción y desequilibrio. Se interpreta que los tentáculos del pulpo podrían simbolizar los rayos solares, mientras que el semblante central se cree que es una evolución de una antigua divinidad andina, denominada Dios del Bastón. Esta pieza, rescatada de un emplazamiento funerario en el valle de Jequetepeque, es vista como uno de los ejemplos más refinados de la metalistería mochica, reflejando las avanzadas técnicas metalúrgicas de la civilización y su inconfundible estilo artístico. El Porjalán es el calendario ancestral del pueblo Batak de Sumatra septentrional en Indonesia. Este calendario lunisolar, originado del calendario hindú, está compuesto por 12 meses de 30 días cada uno, con la eventual adición de un mes intercalar. Los Batak primordialmente utilizan el Porjalán para discernir días auspiciosos, siendo responsabilidad del principal ritualista masculino, conocido como Datu, su interpretación. Este almanaque se inscribe comúnmente en forma de una grilla sobre un cilindro de bambú o se registra en el Pushtaja, el libro místico Batak. Dicho sistema no designa años, iniciando el año nuevo con la luna nueva de mayo. Cada mes se nombra por su orden numérico y cada día de la semana se denomina en honor a un astro, derivado de los nombres en sánscrito. El Porjalán es una muestra tangible de la batakización de la cultura hindú, con el calendario hindú original siendo adaptado y simplificado según los principios empíricos y pragmáticos Batak, resultando en un calendario adivinatorio, no empleado para medir el tiempo.
Es una prueba más de que han existido variadas formas de segmentar el tiempo antes de la instauración del calendario gregoriano. De hecho, aún perduran. Sabido es que nuestros antepasados eran fervientes aficionados a los juegos de mesa. Numerosos pasatiempos que practicamos en la actualidad tienen sus raíces en creaciones de hace centenas o incluso miles de años. No obstante, ciertos juegos ideados por nuestros ancestros siguen siendo un enigma, ya que no tuvieron la precaución de legarnos las reglas. Tomemos como muestra el juego de mesa hallado en la tumba de un príncipe germánico en Poprad, en Eslovaquia, en el año 2006. Pese a ciertos daños, el tablero se mantiene en un estado de conservación aceptable, aunque ello no ha facilitado su identificación por parte de los eruditos. En la mejor de las conjeturas, este antiguo pasatiempo no tiene parangón en ninguna otra parte del orbe. Se calcula que cuenta con unos 1600 años de antigüedad y presenta una disposición en cuadros, similar a un tablero de ajedrez. Se encontraron piezas verdes y blancas junto al tablero, mas su hallazgo no esclarece su función. Tal incertidumbre no es insólita. De hecho, ignoramos las reglas del ancestral juego vikingo Hnefatafl, pese a los intentos de numerosos expertos contemporáneos en juegos de mesa por recrear sus normas. De igual forma, el antiguo pasatiempo romano Ludus Latrunculorum sigue envuelto en el misterio. El Da He Ding, un vetusto recipiente rectangular chino de bronce de los postreros tiempos de la dinastía Shang, fechado aproximadamente entre 1600 y 1046 a.C., es una joya única descubierta en Tangheli, en Ningxiang, en la provincia de Hunan, en el año 1959. Actualmente resguardado por el Museo de Hunan, es el único caldero conocido que ostenta rostros humanos en alto relieve en cada uno de sus 4 flancos. El objeto, denominado por la inscripción Da He o grano majestuoso, hallada en su interior, se cree que era empleado en ceremonias sacrificiales de cosecha. Aunque fue desenterrado al sur del río Yangtze, la inscripción guarda una estrecha afinidad con las halladas en la principal región Ningxiang de la dinastía Shang. El recipiente, de forma rectangular y sostenido por 4 patas, alcanza los 0,38 metros de altura, ostentando una boca levemente más dilatada que su base. Los rostros humanos en el caldero están enmarcados por sutiles ornamentos simbólicos de cuernos y garras, aludiendo a una naturaleza híbrida, mitad humana, mitad bestial. Se especula que estas efigies sean representaciones de entidades míticas, máscaras Nuo o divinidades ancestrales autóctonas. El Da He Ding fue desenterrado fortuitamente por un campesino y, en un principio, comercializado como chatarra, antes de ser rescatado y restaurado por el Museo de Hunan. Para estar siempre al tanto y no perder ninguno de nuestros contenidos exclusivos, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones. Su audiencia es de suma importancia para nosotros. Le extendemos un sincero agradecimiento por su visualización.